sea, un inmigrante deja pasado y presente. Algún día, y ahí pasar mis últimos años en mi país, estar con la familia. No soy migrante, soy una desplazada. Lo más difícil de ser emigrante es la familia. Saber que las raíces que uno tiene y de donde uno proviene causa conflicto social y la gente puede decir cosas. Yo salgo de Venezuela porque el papá de la niña era militar. Haïti, problème politique. Je vais travailler à Haïti. Lastimosamente, la gente buena sufre toda la situación. Es triste ver cómo atacan los buses y muere gente inocente. Nosotros dejamos todo atrás, dejamos todo. Imaginé venirme de allá, dejar mi casa y mi abuela sin saber qué pasará, despedirme del patio, de la loma y del corral, respirar profundo y echarme a caminar. Soy de Comasagua, nací en La Libertad en agosto del 75. Salí un 31 de diciembre y nuestro viaje hasta Costa Rica fue por avión. Cuando tomé la decisión de sacar a mi hijo de El Salvador fue hace mucho tiempo. Fue a raíz de los problemas que se vivían en el país, se vivían y se viven en el país a raíz de la delincuencia, de las pandillas, de las maras. Pero a mí me marcó cuando mi hijo estaba pequeño. Nosotros venimos de familia comerciante, de gente de negocio. Y cuando mi hijo nació, yo me puse mi tienda, mi negocio, o pulpería, y fui víctima de amenazas, de muerte. De hecho, llegaron a la casa a ponerme la pistola en la boca del estómago yo no sé si ese día me querían matar, porque un día antes yo había recibido amenazas de un vecino que teníamos en el vecindario, que era muy famoso por ser mala persona y tenía nexos con los pandilleros. Yo no sé qué tipo de nexos tenía, porque los pandilleros llegaban mucho a su casa. Yo no sé si ellos le vendían droga o no sé qué negocios tenían, pero el tipo era muy reconocido en la zona por ser malo. Ya había pagado una condena, no sé si de 7 o 10 años por asesinato.
y él me había amenazado porque él también, la esposa de él tenía negocios, entonces, y como por envidia o por celo, no sé, es que él se sentía, me amenazaba a mí, a mi familia y a mí. Y bueno, un día domingo me amenazó y el día lunes llegaron los tipos armados y yo asumo que querían asesinarme porque en ningún momento me dijeron que querían el dinero y solo me pusieron la pistola en la boca del estómago y me miraban y yo les ofrecí todo lo que tenía, que en ese momento tenía el dinero que había vendido, y se lo di y se fueron. Pero el tipo se calmó un tiempo, pero después otra vez siguieron las amenazas y opté por cerrar el negocio y dedicarme a otra cosa que no fuera comercio, que no fuera negocio. Y a modo de no llamar la atención, porque allá se llama la atención con cualquier pequeño negocio. Una persona que tiene un pequeño puestecito de tortillas, de pupusas, o por muy pequeño que sea, corre peligro. Entonces cambié definitivamente de trabajo, me dediqué a laborar en casas como empleada doméstica, pero siempre con la intención de, o sea, eso no es lo que uno quiere, pues uno está amarrado, uno está atado, uno quiere ser más, tiene capacidad de hacer más. Entonces, y en vez de que mi hijo cada día iba creciendo más y yo veía la situación complicada, mi casa es una casa de esquina y en algunas ocasiones, cuando había en esa época enfrentamiento entre las diferentes pandillas, mi casa era blanco de los ataques de los pandilleros y bueno, llegaron a caer balas que entraban por el techo o por las ventanas. Afortunadamente Dios es grande, nos protegió y ya mi hijo estaba como que se escuchaba una bala y todos sabíamos que teníamos que, a la hora que fuera, medianoche o a la hora que fuera, teníamos que tirarnos de la cama y a cubrirse la cabeza, a protegerse la cabeza con el colchón de la cama. Eso era muy frecuente porque la casa, como le cuento, es de esquina y cuando había ataque de pandilla contra pandilla, nosotros estábamos ahí en medio del fuego. En una ocasión quedaron varios cuerpos porque los pandilleros atacaban a todo el mundo, ellos atacan a todo el mundo, acabaron con la empresa de microbuses o busetas de mi zona, en Cuscatancingo. Empezaron a ponerles la famosa renta, la famosa extorsión allá por principios de los 2000 y sí, como los dueños de los microbuses se oponían a pagar la extorsión, empezaron a disparar y disparaban a los microbuses o a las busetas o a los buses llenos de gente. Entonces, esa era mi preocupación y que yo necesitaba sacar a mi hijo de allá. Mi hijo en ese tiempo estaba pequeño, pero yo decía, él ya va a llegar a la adolescencia y me lo pueden reclutar las pandillas, porque en el lugar de donde yo soy es dominado por la MS. Pero también corría peligro cuando llegaba la policía, porque se agarraban los pandilleros con la policía o los pandilleros con los militares y nosotros estábamos, mi casa es de orilla y hubo en una ocasión que quedaron varios cuerpos de los choferes y de los cobradores de los microbuses, de las busetas. Y pasamos, mi familia pasó todo el día, pero yo estaba en el trabajo, pasó todo el día que no podían ni salir ni por una puerta ni por la otra puerta, porque ellos, los muchachos, cuando llegaron los pandilleros a dispararle, porque andan muy armados, andan con metralletas y cosas así, llegaron a dispararle, ellos querían refugiarse y corrían para un lado y para otro, y como mi casa era la más próxima, quisieron refugiarse en mi casa, y mi casa, por el miedo, todo el tiempo se mantienen las puertas cerradas, allá no se pueden tener las puertas abiertas, y quedaron ese día ahí varios, un cuerpo en una puerta y el otro cuerpo en otra puerta, otros que no eran ni microbuseros. Había un señor, uno de los que quedó en una de las puertas, era vendedor de hot dog o perros calientes. Y es una situación que se vive en mi país. Pero lastimosamente la gente buena sufre toda la situación. Y es triste ver cómo
atacan los buses y muere gente inocente. Los atacan solo por atacar, porque quieren subir los homicidios o por diferentes razones. Casi siempre es por eso, o porque el dueño del bus no quiso pagar la extorsión. Le disparan al chofer y por dispararle al chofer matan a la gente que va en el bus. Ya han llegado ocasiones que un día íbamos con mi hijo, él tenía 6 años, y recuerdo que eran como las 7 de la noche, cuando íbamos pasando y íbamos en el bus y estaba lloviendo, llevábamos los vidrios cerrados por la lluvia, pero cuando pasamos vimos el reflejo del fuego. Cuando llegamos a la casa vimos en las noticias y era un microbús lleno de gente que había sido prendido, que habían rociado gasolina en la zona de mexicanos. Nosotros pasábamos por ahí cada vez que íbamos para la casa y murió mucha gente. Fueron pocos los que se lograron salvar ese día. Conocí a un muchacho que fue compañero, bueno, no fue mi compañero, pero sí estudiábamos en la misma escuela. Él iba a los grados más grandes. Cuando yo estaba en 6º grado, él iba como a 7º. Y ese muchacho fue uno de los sobrevivientes que se logró tirar de ese microbús que estaba prendido en llamas. Es complicada la situación en el país y por eso es que yo estaba desesperada por sacar a mi hijo de allá, porque antes de que llegara, cuando lo logré sacar, que en el 2016, él tenía 13 años, pero lo que me armó más de valor para sacarlo de allá fue que hasta la fecha, como yo ya dejamos el comercio y todo, ya, digamos, se había calmado la situación con las represalias contra nosotros, porque de hecho hasta yo me mudé del lugar, siempre en la misma zona, pero me fui un poquito más retirado de ahí. Pero aún así, un septiembre del 2016, el 29 de septiembre del 2016, le llamaron a una de mis hermanas, que era la que me cuidaba a mi hijo, la que siempre andaba llevándomelo para allá y para acá, porque los niños no se pueden dejar allá, a pesar de que él ya tenía 13 años y podía manejarse solo, no se pueden descuidar porque corren peligro, ya sea que los recluten siempre los varoncitos corren, las niñas corren peligro, pero los varoncitos corren más peligro. Entonces, una de mis hermanas era la que me ayudaba con eso, del traslado de él para la escuela, irlo a recoger y todo, y a ella fue la que le llamaron. Y empezaron a amenazarla y a decirle que si no pagaba la extorsión, hasta esa fecha nosotros no nos habían puesto extorsión, pero a partir de ese día ya ella había sido, unos años antes, ella había sido víctima también de un hombre que iba en una bicicleta un día que no era de la zona, no lo conocíamos, y ella iba del trabajo como a las 7 de la noche y el tipo le preguntó la hora, ella le dio la hora y siguió caminando y el tipo... Cuando sintió ella, ya la tenía agarrada por la espalda y había tirado la bicicleta por allá y pareciera como la intención de lo que ella cree que el tipo se la quería llevar, la quería secuestrar. Entonces, pero seguramente por alguna razón Dios, porque nosotros somos personas que confiamos mucho en Dios, pues, pensamos que fue Dios que la protegió. Y no, la tocó toda, la besó toda, bueno, la abusó de ella, la tocó toda. Y ya yo le había dicho a ella que porque no me hacía compañía para poder salir del país, porque bueno, no es fácil tomar una decisión de salir del país uno solo. Y hasta ese momento ella estaba renuente, pero ese 29 de septiembre de 2016, cuando a ella le llaman para empezarla a extorsionar y le hacen amenazas de muerte contra ella y los muchachos de la casa, que en ese momento estaba mi hijo y mi hermano, eran los muchachos de la casa, fue cuando ella me dijo, sí, no, tenemos que salir de aquí, ya hoy sí ya es como la gota que rebasó el vaso y hay que irnos. Y empezamos, ella ya se quedó en su trabajo, mi hijo se fue a quedarse a la casa de mi papá, yo me quedaba en mi trabajo con mi papá y cambiamos la rutina a modo de ya no llegar a la casa. Y así fue como tomamos la decisión de irnos para Nicaragua, de salir del país a donde fuera, salir ya lo más rápido posible
para el país que nosotros consideramos que era el más, te puedo decir, el más fácil de llegar, que era Nicaragua. Entonces, pero llegué a Costa Rica porque la señora con la que yo trabajaba en esa época me dijo de que ella me ayudaba para poder sacar a mi hijo para Costa Rica. Entonces, y así fue como ella me compró un boleto de avión. Ella se llama Lili de Funes, y bueno, ella fue una de las tantas personas que nos apoyó para poder sacar a mi hijo de El Salvador. Nací en un pueblo de la provincia de Matanzas, Cuba, un pueblo que se llama San José de los Ramos. En Cuba teníamos la fortuna, ¿no? Los bailarines de conseguir contratos en el exterior. México, Brasil, viví casi 2 años en Brasil, Venezuela, Estados Unidos, España. Conocí también mucho el antiguo bloque socialista. Mira, los artistas a veces decimos que no se van por cuestiones políticas, pero al final todo es político, ¿me entiendes? O muchos dicen, no, es que a mí la política no me interesa, pero al final estamos envueltos en la política, querramos o no querramos. La poca comunicación, o sea, esa carencia del mismo gobierno cubano de que tú no puedes hablar, tú no puedes respirar, tú no puedes hacer esto. Por ejemplo, nosotros salíamos de gira al exterior y nos vigilaban las 24 horas del día en los hoteles, porque iban personal de la seguridad cubana con la delegación. A veces no sucedía cuando tú conseguías un contrato personal, tenía un poquito más de libertad, pero siempre esa necesidad de estar vigilándote y cuarteándote, ¿no? Yo decido irme de Cuba porque ya sentía que no tenía futuro en mi país, en mi propio país. Sí, se baila todo el año, muy bien todo, pero siempre encuadrado, siempre marginado, siempre confuso, ¿no? Con todo lo que estaba uno, las cuestiones políticas internas. Yo vengo a Costa Rica en un puro periodo especial en Cuba, año 95, donde no había nada. O sea, había muchas necesidades económicas, muchas. Habían personas, yo tenía compañeros que pasaban hambre, bailarines, pasaban hambre. Yo no, gracias a Dios, no pasé hambre porque vengo de una familia campesina y afortunadamente ellos me abastecían de comida, al menos arroz y frijoles. Pero muchos de mis compañeros no tenían esa oportunidad, que vivían en La Habana y pasaban 2 o 3 días sin comer. Mi trayecto por Latinoamérica básicamente fue a través de mi carrera como bailarín, inicialmente, posteriormente como maestro de ballet clásico. Yo decido en el año 95, cuando vengo contratado por el Ministerio de Cultura, decido no regresar a mi país. Fue una experiencia no muy grata en sus inicios, porque me querían como refugiado político y yo no quería. Yo quería hacer todos los trámites para optar por una residencia permanente, viendo lo que acarreaba detrás de pedir un refugio político, que al final estuve 6 años sin poder entrar a mi país por decisión del mismo gobierno cubano. Me castigaron. Estando en Cuba me dije,
el próximo contrato, la próxima gira, donde sea, me quedo. ¿Sí? Me tocó Costa Rica. Vinimos 2 compañeros míos más, bailarines. Vinimos a bailar y de hecho en este mismo teatro, en el Melico Salazar, fue la primera vez que yo bailé en este país. Estos compañeros míos sí se regresaron a Cuba, que posteriormente, años, como 2 o 3 años después, uno se quedó en Alemania, el otro en Suecia. Soy de Venezuela, nací en la ciudad de Caracas y viví ahí hasta el momento que me tocó migrar. Bueno, yo salgo de Venezuela porque el papá de la niña era militar, era un militar activo en el 2014 y él hace un pronunciamiento en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, en donde estaba en total desacuerdo que las autoridades militares fueran en contra del pueblo que estaba manifestando en su legítimo derecho. Él se va a la clandestinidad y para tratar de hacer presión para que el papá apareciera, la niña tuvo un intento de secuestro y nos mantuvieron bajo vigilancia aproximadamente durante 2 años. Siempre teníamos patrullas o personas de inteligencia que nos seguían y era bastante inseguro pues poder transitar dentro de la ciudad de Caracas. Esto trajo como consecuencia que la niña, cuando tenía aproximadamente 2 años, tuvo casi un diagnóstico de autismo porque la niña tenía terror a las personas alrededor entre todos los eventos que ella había vivido. Al pasar 3 años y medio aproximadamente de la clandestinidad del papá de Sammy, él hace una reaparición en Venezuela haciendo un acto militar, haciendo una toma de un fuerte blindado llamado Paramacay en una operación denominada Operación David. Ellos fueron un grupo de militares y civiles que estaban en contra, que en ese momento se estaba nuevamente asesinando al pueblo venezolano en las calles cada vez que ejercían su derecho a manifestarse en contra del gobierno. Ellos vacían un parque de armas del fuerte blindado de Paramacay y hacen un anuncio público en donde en este anuncio dicen que militar o grupo de militares que fuesen contra el pueblo, ellos en su legítima defensa iban a hacer uso de esas armas para defender al pueblo, que ellos no podían seguir permitiendo que siguieran asesinando al pueblo venezolano cuando su deber constitucional era defenderlo y no ser un brazo armado de un partido político. Una vez que él hace este pronunciamiento, a mí me tocó esconderme con la niña aproximadamente 7, 8 días, debido a que yo sabía que si años anteriores la niña había tenido un intento de secuestro y el papá solo había hecho una manifestación pública, en este momento pues iba a ser un poco más difícil o íbamos a correr un poco más de riesgo o peligro, ya que hubo un acto militar que fue concreto o se concluyó. Al pasar este tiempo, aproximadamente 7, 8 días, al papá lo traicionan y lo entregan. El papá es secuestrado, desaparecido, estuvo 40 días en desaparición forzosa en Venezuela y durante esta desaparición forzosa fue torturado en gran escala. Parte de las torturas llegaron a desprendimiento de testículos, fracturas, entre muchas otras cosas que prefiero no recordar en este momento. Todo esto se está manejando ante la OEA y ya hay un caso abierto por la violación de derechos humanos del papá de Samantha en ese momento. Durante todo este tiempo tuvimos que los familiares pues hacer o alzar la voz públicamente, ya que sabíamos que él estaba siendo torturado y sabíamos que él corría o su vida corría riesgo, ya que en Venezuela lamentablemente las autoridades no respetan los derechos humanos. Al pasar este tiempo, después de mucha presión mediática y a través de organismos internacionales, logramos que a los 40 días me dieran una fe de vida. Esta fe de vida me la dan también de una manera clandestina. Prácticamente el gobierno me secuestra para mostrármelo, para ver que estaba vivo, y me dieron la posibilidad de hablar con él 10 minutos, y una vez que hablé con él esos 10 minutos,
nuevamente lo desaparecieron y se mantuvo incomunicado hasta cumplir 93 días de su captura, que le empezaron a autorizar las visitas a los familiares. Estas visitas fueron visitas muy controladas, ya que él permaneció durante casi 4 años en un centro de reclusión que se llama La Tumba, 30 metros bajo tierra, en donde no tienen ni siquiera contacto con el sol y no lo sacaban. La forma en cómo se manejaban las visitas pues eran bastante cruel, sobre todo para la niña, ya que siempre era con una o dos videocámaras, con cámaras fotográficas, funcionarios alrededor, siempre con armas largas, vestidas de negro, y era un poco traumático incluso para la niña el poder visitar a su papá bajo esas circunstancias. A pesar de que se solicitó a Fiscalía y se lo solicitó a todas las instituciones nacionales allá en Venezuela de que se le permitiera que la visita, por ser una menor de edad de 4 años, pues no tuviese sin autorización o sin consentimiento, que fuese grabada por ese tipo de autoridades de inteligencia, pues no se hizo caso. Al pasar 4 meses de su detención, otro grupo de militares hicieron, nuevamente se rebelan, hablan, y entre esos están un chico muy conocido llamado Oscar Pérez, que él y un grupo de 6 personas más, el 15 de enero, fueron encontrados también, y él se entrega públicamente. Él estaba haciendo videos y él estaba reconociendo de que él ya se daba pues, por entregado, pero que había una mujer incluso embarazada, que por favor llamaran a la Fiscalía y se le garantizara sus derechos humanos. Ellos lamentablemente pues fueron acribillados, fueron masacrados. Fue terrible en la forma, hasta lanzacohetes volaron la casa donde ellos estaban, a pesar de que ellos se habían rendido, y luego a cada uno de ellos le dieron un tiro de gracia en la cabeza. 2 de estas personas, la cual fallecen con la masacre de Oscar Pérez y del Junquito, estuvieron con mi esposo en la toma del fuerte Paramacay. Y él andaba bastante acongojado de la forma en cómo fueron asesinados, porque la verdad que fue muy trágica la forma en cómo estos chicos fueron asesinados. Por lo tanto, los familiares de muchos de los presos políticos estábamos poniéndonos de acuerdo para llevarle insumos y llevarle agua, comida, frazadas a los familiares que tenían ya 3 días en la morgue esperando que le entregaran o reconocer el cuerpo y entregar a sus familiares para hacer su santo sepulcro, y no se los entregaban. Entonces, y como muchos de esos familiares vivían lejos de la ciudad de Caracas, no tenían la facilidad de poder acceder a alimentos, a agua potable, entre otras cosas. Entonces, la hija del general Baduel, que también en aquel momento era un preso político, hoy fallecido y lamentablemente fue un muerto más de la dictadura de Maduro, el general Isaías Baduel, la hija de él y yo vamos hasta la morgue de Bellomonte a llevarle insumo a estos familiares. Estando ahí en la morgue, nos dieron acceso hasta donde estaban los familiares, y en ese momento ingresa el viceministro de Interior y Justicia con una fiscal del Ministerio Público. Iban a tratar de negociar con los familiares para poderle hacer la entrega a los cuerpos, y les querían hacer firmar documentos en donde no dijeran realmente la verdad y en el estado en cómo estaban los cuerpos, porque en aquel momento pues no lo habían visto, pero cada uno tenía un tiro de gracia en la frente. Lamentablemente en ese momento, pues que nosotros estábamos allí, ingresan estas 2 personas o estos 2 representantes del gobierno y nos reconocen, tanto la hija del general Baduel como a mí, y nos mandan a detener. En ese momento que nos detienen o nos retienen aproximadamente unas 2 horas, se hizo público de que nos tenían retenidas sin ningún tipo de aval o de base. Luego a la hija del general Baduel la dejan ir, y a mí me secuestra la División de Contrainteligencia Militar. Me meten en un taxi con 4 hombres vestidos de negro, encapuchados, con armas largas, y me ponen una bolsa de tela negra en la cabeza, me ponen en la parte de atrás, en el asiento trasero, y me ponen la bolsa de tela y arrancan. Ahí estuve unas cuantas horas en el taxi, ellos me estuvieron interrogando, me estuvieron registrando, hacían mucho énfasis en preguntarme en dónde estaba mi teléfono celular.
Afortunadamente en ese momento no lo cargaba. Y ellos esperaban órdenes que se la daban a través de un teléfono celular. Esto lo sé porque ellos hablaban muy poco, solo lo que le interrogaban, y lo único que se ve cuando le ponen una bolsa de tela negra en la cara es el reflejo de la luz. Entonces yo lo único que lograba ver era cómo ellos leían como mensajes, se lo pasaban, hacían silencio e interrogaban. Durante esas horas de secuestro sí hubo golpes, no hubo tortura, sí hubo muchas amenazas, especialmente con la integridad y con la vida de mi hija. Ellos estaban esperando órdenes. No sé si al no recibir la orden o al recibir la orden de que me liberan en la mitad de una autopista, en horas de la madrugada. Me entregan la cédula, me ponen la cédula en la mano, y en el momento que me entregan la cédula, me bajan del carro, me quitan la bolsa de tela negra de la cabeza y arrancan abriendo fuego con las armas de fuego que ellos tenían. Pues yo lo que hice fue caminar de frente, nunca volteé, esperé que el sonido del carro se disipara, y lo único que hice fue registrarme viendo a ver si alguna de esas balas pues me había dado. Afortunadamente no fue así. No sé si la intención era dejarme allí con la cédula para que me identificaran muerta o simplemente asustarme. Lo cierto es que en ese momento pues yo lo que hice fue buscar una zona segura, porque además en el lugar donde me dejaron era un lugar bastante inseguro en cuanto a delincuencia se trata, y buscar la forma de ponerme en contacto con mi familia, porque ya yo sabía pues que mi familia estaban preocupadas porque se había hecho público el momento de mi detención. Incluso en el momento de mi detención estaba mi abogado presente y no quisieron ni siquiera dialogar con mi abogado, simplemente me montaron en ese taxi, unidad que no era una unidad formal o legal de las Fuerzas Armadas venezolanas. Luego de eso, el día siguiente, yo trato de no hacer público el secuestro por temas también de integridad de la niña. Me comunico a través de una nota con el papá de la niña y le digo al papá de la niña lo que ocurrió. Y el día siguiente a mí me tocaba visita. Cuando yo voy a la visita, tardaron aproximadamente 4 horas en autorizarme el ingreso. Yo me imagino que las autoridades no esperaban que después que me hubiesen secuestrado y amenazado, yo me hubiese presentado nuevamente en ese centro de reclusión llamado La Tumba, que se encuentra en la torre principal de Servicio Nacional de Inteligencia Nacional. Luego de eso, hablo con el papá de la niña, y el papá de la niña me dice muy claro que él no entiende cómo me dejaron libre o estaba viva. Que de haber pasado eso simplemente era una nueva oportunidad que Dios me estaba dando, porque en medio de sus torturas y amenazas, amenazaron también con mi vida y con la vida de la niña. Entonces me pidió, pero profundamente, que agarrara mis cosas, me fuera sin decirle a nadie, para resguardarle la vida a la niña. Recuerdo muy claro sus palabras que me dijo: tiene a su papá preso y torturado, la niña no se puede quedar sin su mamá, yo necesito que tú la pongas en resguardo y segura. Y el sitio más seguro era Costa Rica, ya que era su país natal. Por lo que entonces me tardó una semana organizar el viaje sin que nadie se enterara. Luego de eso, pues simplemente le dije a mi mamá que me iba a resguardar un poco, como había hecho en el momento de la toma del fuerte Paramacay, por un tema de seguridad luego del secuestro, y que a mi abogado le habían dado también una orden de captura. Mi abogado Luis Argeni Bielma, en aquel momento, simplemente por apoyarme y tratar de juramentarse para la defensa de Juan Carlos, lo amenazan y lo acusan de los mismos delitos que a Juan Carlos. Por lo tanto, él se tuvo que ir también a la clandestinidad. Una vez que él se va a la clandestinidad, estos funcionarios van a la escuela de las niñas de él y amenazan al director que le digan en dónde estaban las hijas para entregárselas. El director era un colegio de cura, el cura le dijo que no les iba a entregar a las niñas, que sobre su cadáver él entregaba a un menor de edad. Gracias a Dios no se llevaron a las niñas, pero viendo que todo eso fue la misma semana, pues le digo a mi familia que me voy a resguardar, y realmente pues no me estaba resguardando, estaba agarrando un taxi para dejarlo sin despedirme ni nada y poner segura a la niña. Y ahí es cuando empieza entonces la odisea de todas esas horas por carretera, luego pasar el puente Simón Bolívar a pie, y desde Cúcuta poder agarrar hasta Bogotá, y de Bogotá poder aterrizar en Costa Rica para resguardar a la niña.
después de ese secuestro y amenazas que obtuve, donde ponían en riesgo incluso la vida de mi hijo y me amenazaban con la vida de mi hija, me tocó salir de mi casa sin decirle a nadie por miedo o por temor a que se le filtrara la información y me interceptaran en la vía para Colombia. Me tocó agarrar un taxi aproximadamente 14 horas para poder llegar al pueblo fronterizo llamado San Antonio del Táchira. En ese pueblo tuve que permanecer aproximadamente 3 días esperando que las personas que estaban en el puente Simón Bolívar para poder cruzar no fuesen militares conocidos del papá de la niña y no me reconocieran a mí, de tal manera de poder cruzar segura y llegar a Cúcuta. No me podía dar la oportunidad de salir por aeropuerto por temas políticos y tuve que salir con la niña de 4 años. Al cruzar la frontera vía terrestre en Colombia, en Cúcuta, logré que migración colombiana me pudiese sellar el pasaporte, ya que estaba en tránsito en Colombia, y llegué a Costa Rica el 8 de febrero del 2018. Ya cumplí 4 años en el país. Mi hija nació en el 2014 en Costa Rica, luego de un intento de secuestro que la niña tuvo en la ciudad de Caracas, teniendo 4 meses de nacida. Logré a través de la embajada y el consulado de Costa Rica en Venezuela empezar a hacer los trámites de la residencia permanente para poder, en el momento de emigrar, poder tener un estatus migratorio legal y como madre de tica poder tener ya la residencia permanente. En el momento que yo ingresé a Costa Rica, ya la residencia permanente tenía aproximadamente 1 año y medio y estaba más bien por vencerse. En el momento que traté de renovar, me dijeron que por estar o para haber permanecido más de 1 año fuera de Costa Rica, era obligatorio para las autoridades migratorias presentar un antecedente penal del país en donde me encontraba. Como justamente venía huyendo y quien me estaba persiguiendo en Venezuela eran las autoridades del Ministerio de la Defensa y quien entrega ese documento es el Ministerio de la Defensa, traté de explicarle a la migración que era imposible poder obtener ese documento de esa manera y legalizarlo y apostillarlo a sabiendas de la forma en cómo me vine. Fue bastante difícil a través de la OIM, que también me ayudaron poder obtener la documentación. Después de casi 8 meses que me dejaron ilegal por no querer hacerme la renovación del documento, a través de cierta presión ya emocional pues que yo tuve que ejercer ante las autoridades migratorias, ese mismo día logré salir con la renovación de la residencia permanente. Ba moizon mwen, e pa vin ba moizon, epi danse ba moizon mwen, e pa vin ba moizon, epi danse ba moizon mwen, e pa vin ba moizon, epi danse. A deside le kem fache, le son pou pa fete tal devan de fi, pou ka pale de bon jen jan, pou do ton pa kose de yon selfie. La de pou mes le jen, d'Haïti, Fontenay, Niagouat. J'ai 4 mois au Costa Rica. Je quitte Haïti en 2019. Je viens Guyane français. Après, je viens Brésil. Après, je viens Panama. Je passe en Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie, Panama. Après, je viens Costa Rica. Quand je viens en immigration, j'ai un papier, autorisation et réfugié. Réfugié pour travailler pour ce qu'il est ici.
je viens ici, moi je n'ai pas de travail, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de famille aquí. Je n'ai pas... comment je n'ai pas de travail, je ne fais rien ici. Quand je viens ici, moi je viens immigration d'amis en papier, en 4 autorisations, travail, circuler ici. Haïti, président, 5 personnes viennent à Haïti qui ont un fusil, tué le président d'Haïti, Jovenel Moïse. Ouais, depuis petit, je vais travailler à Haïti, je fais musique d'Haïti. Après, Haïti, mucho problème. Haïti, problème politique. Je n'ai pas de travail à Haïti. Haïti, mucho problème, muchas personnes mourent. Haïti, président d'Haïti, bandit. En Colombie, fusillé. Haïti, bon, problème, mucho problème. Yo soy de Venezuela. Yo llegué a Costa Rica en octubre del 2018. Creo que van a ser casi 4 años. Me vine de Venezuela porque la situación del país lo ameritó, pues. O sea, sentía que estaba en riesgo mi país, mi integridad, la de mis hijos. O sea, tengo 2 hijos y de verdad que me daba temor que salieran a la calle y en busca de un mejor futuro para ellos, realmente. Temía por la vida de ellos porque hay mucha inseguridad, en parte. También yo trabajé en la parte pública y también a veces se vuelve un poco acosador, ¿no? Entonces te presionan para que vayas me presionaban, ¿no? En ese tiempo, para que vayas a marchas, para que vayas a congregaciones, para que participes en cosas que tú en el fondo no quieres participar, pero por cuidar tu trabajo lo haces, pues. Entonces eso también te fue llevando a que tuvieras una inconformidad con todo lo que estaba pasando en el país, entre la inseguridad, la inflación, que todo iba subiendo. Llegó un momento que el salario no te alcanzaba para nada. O sea, creo que ir al trabajo era gastar, más bien, porque lo que ganabas no te iba a alcanzar, pero ni para los zapatos que te ponías. Nosotros, a mi hermana y a mí nos secuestraron una vez, nos robaron un carro. A mi hermana también la robaron ahí abajo de mi casa. Bajé a llevarle algo y en ese momento llegó un motorizado y nos robó. A mi hijo, una vecino corre saliendo del colegio a la casa, el motorizado lo agarra también. Sí, pasaron muchas cosas que de verdad que al final tú terminas evitando y te encierras. O sea, no sales de noche, evitas andar a pie, por seguridad, pues. Bueno, nos decidimos venir a Costa Rica porque yo creo que era lo más parecido a Venezuela que había en ese momento. El clima, vinimos, conocimos, mi esposo y yo, y nos gustó bastante, pues.
nos gustó la gente, nos gustó el clima en la ciudad. Se parece mucho a Venezuela. Yo siempre he dicho que Costa Rica es como una Venezuela pequeña. Inicialmente me vine sola. Mis hijos estaban estudiando todavía allá en Venezuela y no estaban como muy convencidos todavía. Y me vine yo, se quedó mi esposo y mis 2 hijos. Sin embargo, al mes y medio se vino mi hijo mayor y al año se vino mi hijo menor. Y estamos los 3 aquí. Mi esposo sí no ha podido venir, él está allá todavía. Realmente él es el que nos sustenta aquí, porque lamentablemente yo no puedo tener un trabajo muy estable acá. Y él sí mantiene su trabajo allá y bueno, es el que nos sustenta aquí prácticamente. Mi nombre es Blas López Acuña. Mi lugar de nacimiento es el Valle de la Laguna de Apoyo, Masaya, Nicaragua. Yo participé en el ejército, tuve 2 años en Puerto Cabezas, la zona atlántica de Nicaragua. A mí me encantaba, primero porque estaba sirviéndole a la patria. Segundo, porque me gustaba, porque ya al ver las armas y aprendí de todo tipo de armas. La única que se me pegó bien fue una que se usan en unos camiones que le llaman 14,5. Son unos cañones para derribar aviones. Y las balas son de este tamaño. Yo tenía 2 hijos, uno de 5 y uno de 3, y yo dije, yo no quiero que mis hijos sean sandinistas. En ese momento había entrado el comercio libre comercio chino, y había cualquier cantidad de productos chinos baratísimos que se compraban por caja, y yo lo compraba y revendía y volvía a comprar, y así hasta que hice una buena, digámosle como dice allá, una buena buchaca. Y luego alguien me invitó que nos viniéramos, que había trabajo, que aquí se ganaba bien y que era mejor vida. Vámonos, digo. Vea que no me importó en ese momento mi señora, porque no éramos casados, mis 2 hijos. Y los dejé al sol y al viento. Le digo a ella, vea, ella se llama Juanita. Juanita, le digo, yo me voy a ir. Hasta que se puso como un camaleón. ¿A dónde? ¿Para dónde? ¿Y por qué? Pero si estás trabajando, ¿por qué te vas a ir? No, me invitaron. Me voy a ir. ¿Y cuándo te vas a ir? Mañana me voy, pero así rápido. Agarré mi bulto, eché 2 pantalones. Me dice, vamos a agarrar la lancha, el barco ahí en Granada, en Agileta, para que los vayamos a los chiles. No saquemos pasaporte, no saquemos nada, vámonos así. No había mucha policía ahí en esos momentos, porque la gente no pasaba mucho, no se venían muchos a pie. Nosotros los venimos esa vez como unos 10, y ahí cada quien agarró por su lado, y yo con ese amigo me quedé ahí en San Carlos trabajando.
Hola, soy de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. No soy migrante, soy una desplazada, perseguida política, y salí en el 2017 de Venezuela, me sacaron realmente, no quería abandonar mi país. Yo era ya prácticamente una figura pública como defensora de derechos humanos desde el 2014, donde me habían privado de libertad de manera terrible. Fui violada de mis derechos, fui golpeada, fui apresada, me imputaron 5 delitos y a partir de ese momento, cuando salí en libertad no plena, sino bajo medidas cautelares violatorias de mis derechos, pasé a ser una activista en todo lo que tiene que ver con la defensa de derechos humanos. Eso me hizo figura pública y ya para el 2017 era como la piedrita en el zapato dentro de Venezuela para el gobierno, puesto que prestaba mucho colaboración a diferentes ONG e instaba a las personas que hicieran las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo en ese momento. Eso me puso en la palestra e hizo que el gobierno, o vamos a decir lo que era dictadura, quisiera acallarme. Para el 2017 hubo un movimiento donde participé, y lo digo muy orgullosa de eso, acompañé al capitán Juan Carlos Caguaripano en la toma del cuartel del Fuerte Paramacay, y a partir de ese momento, como fue fallida, lamentablemente tuve que pasar a clandestinidad por la persecución. Yo comencé a ser perseguida política y tuve que desplazarme de la ciudad donde vivía a otra ciudad donde me pusieron a resguardo. Estuve 2 meses y medio en clandestinidad, protegida por personas que colaboraron y que pudieron hacer posible mi salida del país de manera, digamos que segura. Me tocó recorrer parte del estado, del país, por tierra, pasar alcabalas en épocas de persecución, y salí por una frontera poco transitada, digamos que escoltada por camiones de instituciones gubernamentales que a pesar de todo no están con el gobierno o con la dictadura de Venezuela. Se prestan también para ayudar a las personas que son perseguidas. Solo así se pudo hacer posible mi salida y salí por Colombia. De Colombia sí tomamos vuelo directamente para acá, para Costa Rica. Yo no decidí salir del país, soy perseguida política, y digo soy porque actualmente sigo siendo perseguida dentro de Venezuela, aunque tengo ya 4 años y medio fuera de ella. Diosdado Cabello, vicepresidente de la República para el 2014, pidió mi cabeza, le puso precio, y en un llamado por televisión, un programa que él tiene, dijo que iba contra mí y que el SEBIN iba a hacer Tuntún, Operación Tuntún contra mí. Efectivamente, todo lo que él dice, y sobre todo en su programa, se cumple. 2 días después de que él hizo el anuncio, llegó el SEBIN a mi casa, y no solamente el SEBIN, también DIGESIN, el CICPC, la policía de Carabobo. Fueron varios cuerpos, fueron 5 cuerpos en total que hicieron allanamientos sin órdenes, allanamientos completamente fuera de lugar, fuera de derecho, contra mi casa, contra la casa de mis familiares, abuelas, tías, hermanos, y fue una persecución que no solamente fue en mi contra, sino contra mis familiares, llevándose preso al padre de mi hijo, a mi hermano, a mi hermanastro, a mi tío, amigos en común, quienes fueron torturados para que dijeran dónde yo estaba en ese momento. Me tocó huir, me tocó simplemente pasar a clandestinidad. Para el momento de la salida, yo no tuve decisión, no tuve elección, no tuve participación en escoger un país. Por eso siempre digo que soy una desplazada, más no una migrante. El migrante siempre decide, el migrante por lo menos planifica. A mí me tocó sencillamente abandonar el país de manera introspectiva. No escogí el país, pero creo que me pusieron en el mejor, porque todas las posibilidades de crecer me las brindó este país, y estoy muy agradecida con Costa Rica. A pesar de que siempre las personas aspiramos muchísimo, yo estoy construyendo lo que no pude terminar en mi país, estoy construyendo en este para regresar en algún momento. En el 2014 yo fui apresada por participar en una protesta y tomar fotos. A partir de ese momento fui golpeada, me imputaron 5 delitos y me hice, vamos a decirlo así, figura pública dentro de Venezuela, y comencé a participar en la defensa de derechos humanos acompañando varias ONG. Eso hizo que el gobierno, por supuesto, pusiera el ojo sobre mí. Ya para el 2014, 2015, 16, 17, yo participé en muchas actividades, en protestas,
pacíficas todas, por supuesto, enmarcadas en la Constitución y alegando siempre o abogando siempre por la libertad de los presos políticos. Eso hizo que fuera visible y que fuera un objetivo para el gobierno, para la dictadura de ese momento. En el 2017 acompañé al capitán Juan Carlos Caguaripano en la toma del cuartel del Fuerte Paramacay en mi estado, en Carabobo. Y fue un golpe fallido, lamentablemente, entonces tocó salir pasar a la clandestinidad. El 2014 fue una época donde prácticamente toda Venezuela reaccionó ante las violaciones de derechos humanos y ante el abuso de poder por parte del régimen. Se enmarcaron demasiadas protestas a nivel nacional y eso hizo que todos nos volcáramos a la calle. Yo para ese momento simplemente salí a hacer grabaciones de todas las violaciones de derechos humanos que estaban cometiendo la Guardia Militar, la Guardia del Pueblo, la Guardia Nacional, la Policía de Carabobo. Tenía fotos e imágenes dentro de mi teléfono y ellos obviamente querían eso, no querían que se hicieran públicas y por eso vinieron por mí. De manera arbitraria me pidieron el teléfono, prácticamente fue un robo a mano armada. Les dije que no, ellos me apuntaron, me golpearon, me patearon y llamaron a una femenina, quien terminó de golpearme junto a 4 funcionarios más hombres. De allí me llevaron a prisión, me imputaron 5 delitos y me liberaron por la presión de todos los medios de comunicación y de la gente, donde pedían mi libertad y pedían fe de vida, porque ellos me llevaron y prácticamente lo que me hicieron físicamente fue golpearme, y eso es lo que pasaba en los cuarteles en esos momentos. Puras torturas vivían las personas que eran apresadas. Eso me llevó prácticamente a ser una figura pública en Venezuela, y ya para el 2017 era muy reconocida en cuanto a la defensa de derechos humanos. En el 2017 hubo nuevamente un reverdecer de las protestas masivas a nivel nacional y se hicieron muchos paros laborales, se hicieron trancas y se participó. La Isabelica de la urbanización donde vivía fue muy activa en esas protestas, incluyéndome. El 24 de junio, fui identificada por funcionarios y ellos llegaron a mi casa sin órdenes de allanamiento ni nada por el estilo. Querían llevarme. Yo lo que hice para resguardar mi vida y resguardar la vida de mi hijo, que estaba solo en mi casa conmigo, me fui por los techos, salté por los techos y fui directamente baleada con perdigones por parte de los funcionarios de la Guardia del Pueblo y de la Guardia Nacional. Caí a un precipicio desde el 2º piso, tuve 4 fracturas en mis pies, 5 fracturas, 3 en uno, 2 en otro. Ellos pensaron que me habían matado porque obviamente habían impactado sobre mí los perdigones. Yo caí, ellos me vieron caer y dijeron, la mataste, vámonos, y se fueron. Para ese momento yo quedé en silla de ruedas por cuestiones de que tuve fracturas. Duré 4 días aguantando los dolores, porque ellos toman los centros médicos, cuando hay un herido, cuando hay protestas, ellos toman los centros médicos para poder poner presa a las personas que ellos mismos hieren cuando van en busca de ayuda a nivel de salud. Eso me pasó a mí, tuve que quedarme 4 días con los dolores porque tenía cercada a la Isabelica esperando a ver dónde aparecía yo buscando ayuda. De allí pasé a clandestinidad, fui escondiéndome en varias casas. Ellos no me tocaron en el sentido legal, pero sí estaban pendientes. Tenían cámaras, tenían los civiles de ellos, los colectivos, siempre patrullaban por la zona y estaban pendientes de los movimientos que uno hacía. El 2017, agosto del 2017, 10 de agosto, fue donde comenzó la persecución. A mí me tocó trasladarme a través de tierra de mi estado a otro estado para poder ser llevada a clandestinidad, pasar por alcabalas. Fueron 2 meses y medio de clandestinidad esperando a que pudieran recuperar a mi hijo, porque mi hijo estaba siendo vigilado por el SEBIN y por DIGESIM, porque ellos decían que toda perra volvía por su cachorro. Y yo dije que yo no salía del país sin mi hijo. Yo no estaba en condiciones de poner condiciones, valga la redundancia, pero mi instinto de madre me decía que no podía dejar a mi hijo allí. Y bueno, fueron 2 meses y medio en clandestinidad.
Y un día después de las elecciones, cuando todas las guardias nacionales son acuarteladas y les dan esos días libres por toda la situación que pasa en Venezuela cuando hay elecciones, fue el momento de poder salir por tierra de un estado a 16 horas de la frontera con Colombia. Fueron muchas alcabalas que en ese momento ya estaban libres porque todos estaban ya, vamos a decirlo, ya habían terminado su guardia electoral. Fue un poco más fácil, sin embargo, hubo toda una logística para poder hacer el traslado por tierra. Yo vine acá justamente cuando toda mi familia vino acá, en excepción de mi papá, en 1994, 6 meses después de haber nacido. Bueno, nosotros nos venimos para acá porque mi papá después de la guerra y mi mamá también, creo que no veían ninguna forma diferente en la cual podían como hacer que sus hijos llegaran a tener una educación o más oportunidades y tener como más opciones de vida en general. Entonces esa fue la primera razón por la cual mis padres optaron por venir acá, y también después de las secuelas que dejó la guerra en un país súper maniatado y destruido de muchas formas, creo que socialmente hablando, no veían formas mis padres como de hacer que nosotros siguiéramos adelante. Bueno, creo que en la historia de Costa Rica y Nicaragua, no solo por tener como fronteras y estar tan cerca, tienen como un vínculo territorial muy grande, ¿verdad? Pero también por el hecho de que, bueno, se sabe que en Centroamérica este país es muy estable de muchas formas económicamente. No solo gente de Nicaragua, sino como de muchos otros lugares viene a este país por su condición política también, que es estable, y social y en salud también. Creo que cuando alguien de otro lugar buscando oportunidades va hacia otro país, no es que haga un estudio tal vez como de cuáles son todas las posibilidades que hay ahí para sobrevivir, sino que nada más sabe que es algo mejor y ya. Entonces, más que todo es eso. Por lo que sé y lo que mi mamá me ha contado, es que en aquel entonces, en el 88, mi papá decidió dejar el ejército y decidió intentar buscar otras formas de vivir, porque no quería dejar como viuda a mi mamá y también apoyar y todo, y sentía como que le quedaban muy pocos años de su vida si se quedaba en la fuerza militar. Entonces él decide con mi mamá irse para otra ciudad muy cerca de Estelí, y ahí construyeron como una panadería, tenían una panadería de hecho. Entonces empezaron a trabajar en esa panadería y bueno, lamentablemente la panadería no les fue tan bien, ¿verdad? Después de eso mi papá dijo como bueno, ya hay que buscar otras opciones. Mi papá se fue para Costa Rica y
mientras estaba en Costa Rica, mi mamá como que guardaba, como la gente de antes guardaba el dinero debajo de los colchones, o no sé, debajo de armarios, o yo no sé. Era la forma en que lo hacía. Y en un domingo se fue a la iglesia, ¿verdad? Cuando volvió, la plata que le mandaba a mi papá, ¿verdad? Se la habían robado todo. Y ella sabía que eran los vecinos, ¿verdad? O sea, había como unos vecinos a una cuadra de la casa donde nosotros vivíamos. Y eran como todos esos ahorros, ¿verdad? Que teníamos como... Y así, entonces ya era como insostenible. También se robaron muchas otras cosas dentro de la casa. Entonces, de lo que tengo memoria es que como que eso fue uno de los detonantes como intentar surgir, pero ver siempre como dificultades. No era posible, entonces mi mamá decidió ya después con mi papá irse para Costa Rica. Porque tengo entendido es que mi papá se vino primero, ¿verdad? Y después mi mamá hizo el viaje y mi papá la topó en el camino, sí, hasta llegar acá. Y después de ahí fue como ver de qué formas encontrar trabajos o encontrar formas como para hacer dinero y intentar como de que nosotros tuviéramos una educación. Llegué a Costa Rica el 31 de diciembre del 2016 y llevamos 5 años ya viviendo en este país. Llegamos por avión. Cuando llegamos como solicitantes de refugio, pero nuestra solicitud fue rechazada y metimos apelación y nos la volvieron a negar. Y bueno, estamos ahora cambiando de categoría y estamos tratando de solicitar, bueno, estamos haciendo el trámite de solicitud de residencia por medio de representante de empresa. Lo primero que hicimos, bueno, fue buscar un lugar donde alquilar, donde quedarnos y buscar información en internet, qué hacer para podernos legalizar. De hecho, pues ya mi jefa me había dicho que podía yo venir a solicitar refugio por la situación que se estaba viviendo o la que nosotros estábamos pasando. Y así fue como fuimos a migración y buscamos ayuda por medio también de las ONGs, las que ayudan a los migrantes. En este caso fuimos a Red. Red nos ayudó mucho. Más adelante yo recibí apoyo de Fundación Mujer con el proyecto de emprendedurismo. Y esas son las dos ONGs que a mí me han apoyado. Llegué el 31 de diciembre y gracias a una señora que no conocí, pues no conocía a nadie aquí. La señora me preguntó que cuando andábamos matriculando a mi hijo en el colegio, ella me preguntó que si yo estaba trabajando, que si se necesitaba trabajo, que de qué podía trabajar. Yo le dije que de lo que fuera y a ella, como yo me he desempeñado como operaria, ella me ayudó a conseguir un trabajo en un taller donde estuve casi 5 años. O sea, trabajé hasta diciembre del año pasado, prácticamente casi 5 años. Yo como estaba en proyecto de emprendedurismo, yo tenía el negocio, trabajaba como operaria de lunes a viernes en un taller de costura y hacía ventas, tenía mi negocio de emprendedurismo de pupusas los fines de semana y por medio de Fundación Mujer obtuve la ayuda para comprar mi primera máquina, una máquina plana, y ahí me metí en el proyecto de sacar mascarillas descartables, desechables. Y de ahí fue que yo me logré hacer de la otra máquina. Entonces ya fue como que nos fuimos metiendo ya más en el negocio de la costura y ya pasaba mucho tiempo con Marvi, yo pasaba quizás más allá que acá. Entonces tomamos la decisión de unirnos y para crecer. Entonces gracias a Dios nos está yendo muy bien. Gracias a Dios. La gente de Costa Rica es, para mí, desde que llegué, a pesar de que no nos conocían y donde quiera que llegábamos, sentíamos que
nos tratan bien, o sea, el trato al migrante, la gente costarricense es como muy, yo no sé si están acostumbrados o ya es parte de la naturaleza de ellos, y estoy muy agradecida con la gente costarricense. Me gustaría crecer como, ahorita estoy como microempresaria, pero en el futuro yo me veo como empresaria, me gustaría me veo como con una gran empresa y en el nombre de Dios tener mi cédula, que estoy luchando ahorita por obtenerla, mi residencia, y bueno, ya con la residencia no parar, crecer, seguir creciendo, porque yo siento que todos los problemas que las mujeres nos pasan nos hacen más fuertes. Entonces, eso es lo que quiero, crecer y ser una gran empresaria. Los inicios fueron duros, hasta el punto de pensar regresar a Cuba de nuevo, sabiendo que si yo regresaba iba preso, porque sí la pasé mal. Un país donde yo no conocía a nadie, el contrato porque el que vine no se me pagó, me vi durmiendo en un parque con las valijas a la par, gracias a un costarricense amigo que de hecho es el padrino de mi hija, y ahí viví en su casa 4 meses. Hasta que, bueno, todo fue mejorando. Y mi primer trabajo en Costa Rica fue de guarda en un atelier de moda en Escazú. Ahí estuve 4 meses. Posteriormente, bueno, conseguí trabajo ya en el Taller Nacional de Danza como maestro, en danza universitaria como maestro. El Ballet Juvenil Costarricense me contrata también como bailarín. Y después viene la oferta como a finales del año 95 de la Compañía Nacional de Danza, que me contrata para un espectáculo de la consagración de la primavera. Rápido, yo consigo este trabajo en el atelier de moda, como guarda. No, en realidad no tenía que hacer mucho ahí, solamente cuidar en las noches. Ahí vivía, me pagaban muy mal, pero bueno, tenía techo, que era lo importante. Y ya yo daba alguna que otra clase en distintas partes de aquí, y ya con eso me defendía para comer. De dejar costumbres, dejar un país, dejar tu vida que tenías allá, dejar la familia. O sea, un inmigrante deja pasado y presente. El futuro es, bueno, el que va a ser en ese país que llega, ¿no? Pero sí, nosotros dejamos todo atrás, dejamos todo. Yo me considero costarricense. El día 20 de junio cumplo 27 años en este país. Y exactamente fueron los mismos años que yo viví en Cuba, 27. O sea, que lo llevo muy presente, ya yo soy costarricense. Y hacia todo el mundo le digo con mucho orgullo, yo soy tico. Nací en Cuba, pero soy tico. Mis proyectos para el futuro es seguir trabajando en lo que amo, en lo que ha sido mi vida, que es el ballet. En este caso ya no soy bailarín activo, pero sí soy maestro.
Tengo unas ofertas de trabajo en México y en España. Y nada, seguir aportando un granito de arena al arte en Costa Rica. Fue difícil tomar la decisión de que la niña naciera en Costa Rica. Yo no estaba muy conforme, mi papá es ginecostetra, yo ya tenía mi seguro, yo era un embarazo de alto riesgo y por lo tanto la niña iba a nacer por cesárea, siendo mi papá el médico tratante. No obstante, me viajé para Costa Rica a conocer el país y me di cuenta que definitivamente es un país hermoso, un país maravilloso, con muchísima democracia, con muchísima paz, en donde la niña podía tener una infancia feliz. Y decidí quedarme a pesar de que no tenía más que la ropa para una semana. Decidí quedarme, pasar los 2 meses y medio que me faltaban de embarazo aquí y dar a luz a Samantha aquí en Costa Rica y darle la oportunidad de nacer en un país libre y poder crecer como lo está haciendo hoy día en un país totalmente democrático, libre y con paz. Se me complicó un poco, o se me ha complicado un poco el tema del trabajo porque yo soy fisioterapeuta de carrera en Venezuela. Desde que me gradué hasta que me tuve que ir de Venezuela, yo trabajé 12 años en el Hospital Universitario de Caracas y lo único que dice mi currículum es que soy fisioterapeuta y que tengo 12 años de servicio en el Hospital Universitario. Por lo tanto, si yo presentaba mi currículum, bien, así sea como personal de limpieza, me decían que mi currículum estaba sobrevaluado. Y si no presentaba currículum, entonces me decían que no tenía experiencia y que no me podían dar el empleo. Entonces fue bastante complicado. Consideré que el primer paso era entonces legalizar mis documentos académicos. Entonces lo poco que me traje de ahorros lo invertí en el CONARE, haciendo pues todo el papeleo que hay que hacer y cada uno de los requisitos que ellos exigen para presentar la documentación y así poder entonces trabajar en lo único que yo sabía hacer en ese momento, que era ser fisioterapeuta. No obstante, la verdad fue una odisea, lo logré, me aceptaron los papeles completos, que es uno de los pasos más difíciles en el CONARE, y mandan esos papeles a la Universidad de Costa Rica, el cual casi un año después pues me responde la Universidad de Costa Rica que ellos me reconocen el diploma pero que no me hacen la equiparación y pues lamentablemente perdí todo ese tiempo para poder ejercer mi carrera y definitivamente me cerraron las puertas profesionalmente en Costa Rica para poder hacer lo que durante 12 años hice en un hospital en Venezuela. Ser emigrante, yo creo que no solamente en Costa Rica, yo creo que ser migrante en cualquier parte del mundo es difícil cuando es una madre soltera con una niña, sobre todo con la edad en la cual yo migré con la niña, debido a que yo sentí en el momento que ingresé a Costa Rica, yo venía con la esperanza de que como la niña era costarricense, las instituciones me ayudaran por lo menos con el cuidado de la niña. Traté con los Ensenais, traté en el IMAS, traté en muchísimas instituciones y en todas me cerraron las puertas a pesar de que la niña era costarricense. Como migrante en Costa Rica lo más difícil fue lograr conseguir un empleo que me diera por lo menos la estabilidad para pagar el techo en donde vivimos y cubrirle los gastos básicos a la niña porque lujos no le puedo dar. Definitivamente a Costa Rica siempre le voy a agradecer haberme abierto las puertas a mí y a mi hija y poder vivir en un país libre, democrático, en donde yo pueda caminar en las calles y no sienta persecución política, ni tampoco tema a la delincuencia como lamentablemente ocurre en Venezuela. Entre las cosas que agradezco mucho de Costa Rica es el hecho de la educación de mi hija. Ella tuvo la oportunidad de quedar en el Conservatorio Castella desde el primer grado, institución a la cual le agradezco muchísimo, sobre todo el aporte artístico que le da a mi hija y el crecimiento personal que tienen, el desenvolvimiento que tienen del tiempo que tienen que permanecer en la institución, de la mañana hasta la tarde, y la oportunidad que le dan de recorrer todas esas partes artísticas e ir descubriendo cuáles son sus talentos. Dejé atrás todo lo que fue mi vida y tuve que empezar prácticamente de cero.
Me hice un curso de grooming, de estética canina, que es en lo que actualmente trabajo hoy en una veterinaria. No es nunca lo que yo pensé que iba a hacer, ni que con eso iba a darle de comer a mi hija. No obstante, agradezco mucho las oportunidades que la vida me dio. El hecho de trabajar con animalitos es muy terapéutico. Solo trato de garantizarle a mi hija que logre pasar cada año lleno de amor, lleno de felicidad, que no le falte lo básico. Y ya más adelante, una vez que mi hija esté más grande, empezaré nuevamente a pensar en mí. Quand j'arrive ici, je viens un hôtel, je fais une semaine. Une semaine après je viens immigration. Après je cherche travail, tout ça, marché, studio, visiter, tout. Après, rien. Bon, quand je viens un magasin, moi je fais peinture, je fais la peinture, je travaille en construction, puis quand je viens un magasin, refusé. Si je viens, bonjour, bonsoir, et patron dit-moi, non, il n'y a pas de travail ici, ou à Haïti. Je n'ai pas de travail. Je ne fais rien ici. Une maison, chaque mois, 100 000 polonais. Je n'ai pas de travail, je ne fais rien ici. Travail, et puis pour manger, pour parler avec une personne. Si tu parles avec une personne, refuse. Beaucoup de personnes notamment noires ici. Bon, majorité, bon, on fait que c'est difficile. Bon, immigration, c'est bon, mais beaucoup de problèmes. Quand rendez-vous, si toi, tu travailles, tu manger, tout ça, immigration, dans mes 3 mois, 4 mois, après tu viens, elle dans mes autres mois. Bon, c'est difficile. C'est difficile ici pour immigrants mal vivre ici. Je vais vivre ici. Moi, j'aime ici beaucoup. Moi, je vais travailler, je vais une maison, je vais aider ici. Moi, je fais musique. Je fais la peinture, je fais beaucoup de travail. Si je trouve travail, moi, non Mexique, non aux États-Unis. J'aime ici beaucoup, ici tranquille. Quand je viens immigration, dans un papier, autorisation et réfugié pour travailler pour ce qu'il est ici. Autre pays, non. Après, oui. Yo llegué en octubre del 2018 a Costa Rica y el 20 de noviembre de ese mismo año estaba abriendo el kiosco. Fue bastante rápido porque, como te digo, no sé, todo fluyó. Lo primero que hice cuando llegué fue como que hacer una investigación del mercado que iba a trabajar con el emprendimiento. Fuimos a sitios, vimos precios, costos, todo lo que había que hacer. Pero yo creo que fue la misma motivación de estar aquí, la alegría de querer hacerlo, que todo se dio muy rápido. Sin embargo, llegamos a una buena época, que era noviembre, diciembre, y fue excelente, estábamos súper contentos. Sin embargo, después bajaron, por supuesto, que las ventas, y después vinieron muchos costos.
muchos costos aunados al comercio como tal, ¿no? La caja, impuestos, arriendo, y llegó un momento que bueno, queríamos seguir, incluso poníamos de nuestros propios fondos, pero se volvió insostenible, porque entonces estás aquí, pagas arriendo, pagas gastos de comida, transporte, entonces aparte de eso también pagar arriendo del local. Nosotros, la idea era incluso contratar a alguien, porque eso también da campo de trabajo, ¿no? Pero no se pudo, nosotros mismos tuvimos que hacer todo, nosotros éramos administrador, vendedor, motorizado, todo. Entonces, pero se volvió demasiado duro de llevar, demasiado. Después vino el IVA, después vino muchas cosas, incluso la señora nos ayudaba, la señora del kiosco. Llegó un momento que ella hasta nos bajó el arriendo para que pudiéramos como que sobrellevarlo, pero no, muy difícil, no se pudo. Yo lo quise ver como un aprendizaje, o sea, de verdad que me ayudó mucho, aprendí muchas cosas y fue muy bonito, ¿no? Al principio. Lamentablemente no se pudo seguir, pero me quedó un aprendizaje. Después de eso, realmente como que tomé un respiro porque fue un año muy duro. Nosotros estuvimos un año allí y trabajamos todos los días, porque se trabajaba todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y me quedé como que, bueno, descansando un poquito. Después conseguí un trabajo en el área de ventas con una persona amiga que me llamó y necesitaba una vendedora. Y bueno, yo le dije que sí. Y me tocó aprender muchas cosas, porque era del ramo veterinario y aprendí cómo asesorar a los médicos, tipos de hilo, tipos de sutura, y terminé aprendiendo y asesorando hasta los médicos, y realmente fue un aprendizaje también muy bonito. Estuve como un año con ellos. Para el futuro, yo quisiera, por supuesto, que seguir acompañando a mis hijos, trabajar, producir para poder ayudar a mi familia, a Venezuela, a mi mamá. Yo siempre le he ayudado, mi mamá es mi pilar, la amo, la adoro, es mi orgullo. Y el hecho de no trabajar y no poderla ayudar como yo quisiera, me ha pegado muchísimo. Y bueno, el objetivo principal de venir acá, que era sacar a mis hijos y que tuvieran un mejor futuro acá, yo siento que entre una cosa y otra sí lo he logrado. Mi hijo mayor estudió, está trabajando, gracias a Dios él es bilingüe. Mi hijo menor está por comenzar en la universidad y es un jugador de fútbol muy bueno. Ahorita justamente no puede jugar por un tema de migración, pero bueno. Yo pienso muchísimo, por supuesto que me da mucha ansiedad estar acá sin hacer nada, y digo que, o pienso a veces que si no consigo trabajo, posiblemente me devuelva. Yo crucé los Chiles por San Carlos, me vine buscando San Carlos, Ciudad Quesada, a llegar a, bueno, ahí trabajé un tiempo, ¿verdad? En esos campos. Trabajé en la agricultura, era muy matado y ganaba apenas para pagar la comida. Tuve que trabajar hasta en Limón. Lo mismo, muy maltratado ahí el trabajo, muy pesado. Y no, decidí buscar mi trabajo que había aprendido desde chico. Y yo dije, no, yo voy a ir a buscar lo que yo sé, que es la zapatería. Empecé a trabajar como obrero. Luego recogí esa plata
Empecé a comprar una máquina, a comprar hormas, y me puse a hacer mis primeros pares y me dediqué a venderlo a la calle, por todos estos lugares, San Juan, San Miguel, que en ese momento no había mucha maldad, por Calle Falla, y así anduve por todos estos lados. Me echaba mi bulto, me llevaba mis 20 pares y toditos los vendía. Lo más difícil es tal vez no tener esa libertad de ir a mi país. Hay mucha persecución y no tengo esa libertad de decir que voy a ir con mis hijos mayores, aunque no puedo ahorita, porque yo sé que allá me los podrían agarrar, porque eso no tienen piedad. A mí realmente lo que me hizo cambiar fue la enfermedad, porque ya no pude, como dicen, no aceptaba, realmente no lo aceptaba. Yo me pasé meses que no quise tratármelo. Pasé meses, hasta que yo vi que un día me agaché, se me empezó a nublar la vista, porque me agaché a abrir el portón del negocio y ya fue para nunca más volverlo a abrir. Esa fue mi peor pesadilla que pasé. ¿Qué le puedo decir ahorita? Está difícil también aquí. Está difícil porque he visto, ¿verdad?, que cómo la pasan los que vienen. Primero porque vienen con las manos atadas, vienen sin rumbo, han tenido que dormir en la calle, han sido ultrajados, maltratados, rechazados. Me duele porque son mis paisanos, ¿verdad? Y ellos, con algunos que he hablado, le quitan la plata, le quitan todo lo que traen. Y eso realmente duele. Pero como le digo, que lo intenten, porque todos tenemos una oportunidad de cambiar, de mejorar la situación familiar, porque allá poco trabajo, los salarios son muy bajos. Mis sueños que tengo es algún día y pasar mis últimos años en mi país, estar con la familia y disfrutar mi casita allá, que mis hijos corran, ver mis nietos, pero creo que ellos no tienen interés de irse por nada. Y yo creo que tengo derecho a disfrutar esas bendiciones, porque realmente es unas bendiciones. Lo que más agradezco de este país es que me han dado apoyo, me han dado abrigo, me han ayudado muchos amigos ticos, algunos ya murieron. Para mí, Costa Rica lo llevo en mi corazón. La mayoría de mis amigos, de mis amistades son ticos. Salí con mi hijo y salí con todo lo que siempre podemos trasladar, que son nuestros conocimientos, nuestras ganas de surgir, nuestra libertad, porque salimos es por eso, en busca de una libertad que no tenemos dentro de nuestro país y que afortunadamente podemos conseguir fuera. En este caso yo salí con todas las desilusiones y las transformé en ilusiones. Las tuve que transformar en ilusiones porque hay un hijo que es el motor y esa persona está aquí conmigo y hay que salir adelante por él y para él y sobre todo para la familia que queda en Venezuela, porque una cosa es los que salimos y otra cosa es los que se quedan. Forman parte de nosotros y dependen de nosotros también. Entonces hay que echarle muchos camiones, muchas bolas a la vida para poder llevar esta situación y sobre todo ayudar a los que quedan allí adentro. Porque acá Costa Rica es un país que, aunque es muy pequeño, es un país que tiene mucha seguridad, tiene mucha
confianza, diría yo, le da a uno la confianza porque no tiene un ejército. Yo vengo de un trauma en mi país donde todo lo es crueldad, donde todo uniformado arremete contra las personas, y llegar a un país donde simplemente no hay ejército, creo que fue una decisión muy acertada para las personas que lo hicieron conmigo y sobre todo para mi hijo. Al llegar en el 2017 canalizaron todas las instituciones donde tenía que asistir a hacer los trámites necesarios para poder obtener un refugio de manera expedita. Más sin embargo, no fue tan agilizado o tan rápida la asignación del mismo. Se tardó 2 años y medio, a pesar de la urgencia de la situación, se tardó 2 años y medio. Hoy por hoy sí tengo el refugio asignado. Llegué a un hostel, del hostel tuve una semana para decidir a dónde ir, qué hacer con mi vida y empezar a ver, o sea, es meterse en un país donde tú no sabes cuál es la moneda, donde tú no sabes, tú no tienes conocimiento de cuánto es un sueldo mínimo, de para cuánto te puede alcanzar, de qué oportunidades de trabajo puedes conseguir en ese país. El idioma no fue un impedimento, tampoco una limitante, tampoco lo fue el clima, o sea, hay muchas cosas en común con Venezuela, pero igual no tienes el apoyo de nadie, solamente te tienes a ti y tus conocimientos, la confianza en uno mismo. Estando 3 días ya yo decía, wow, o sea, yo no tengo dinero, yo tengo que buscar qué hacer, yo no quiero depender de nadie, yo tengo que invertir con lo que cuento, que es con lo que me iba a dar mi hermana para ese momento, y dije, buscaré un trabajo para asegurar un sueldo y así empezar de cero. Y dije, no, cuando vi las cuestiones del sueldo, es un sueldo muy elevado en Latinoamérica, de hecho Costa Rica es el que tiene el sueldo más elevado, pero para lo que yo quería hacer, para lo que yo sé hacer, yo decía, es consumirme en un sueldo mínimo y no desarrollar ninguna de mis aptitudes, ninguno de mis conocimientos. Es por eso que decidí emprender. Como ya tenía la experiencia en Venezuela, dije, yo tengo que dedicarme a lo que sé hacer y tengo mucho que aportar a este país y tengo mucho por hacer. Entonces decidí comprar máquinas y comenzar a trabajar en eso. Mi hermana me envió el dinero y pude comprar una máquina, luego compré otra y así sucesivamente fui limitándome absolutamente de todo. De hecho, les comento, yo vine a conocer playa 3 años y medio después de estar en Costa Rica. Todo mi día se resolvía y se materializaba simplemente en coser, producir para poder algún día lograr una independencia y lograr la calidad de vida que en algún momento tuve en Venezuela. Llegar a Costa Rica es darse cuenta que uno está solo y que trae no una carga, sino alguien que depende de uno y que tienes que echarle bolas a la vida, tan sencillo como eso. Y tienes que buscar por dónde. Y lo más lógico es buscar las instituciones que le prestan ayuda al migrante, buscarles a ellos para uno poder empezar a hacer todo un proceso para mantener un estatus legal que le permita a uno desarrollarse dentro del país. Yo aquí siento que lo que invierto me retorna. No es como Venezuela, que lo que uno invierte está expenso a que se lo expropien, como me pasó a mí. No me expropiaron, pero me destruyeron absolutamente todo. Allá nada de lo que uno invierte es seguro. Aquí todo lo que uno invierte, si lo haces bien, todo se reproduce. Yo siempre dije que yo iba a llegar a ser una alta modista. No soy diseñadora de moda, soy diseñadora gráfica graduada, pero siempre ejercido es por moda. Y yo siento que tengo mucho conocimiento acumulado a nivel de la experiencia de tantos años, son 35 años trabajando en este ámbito, y todos los cursos que he recibido aquí en este país, porque aquí hay mucho apoyo al emprendedor en cuanto a capacitaciones, pienso que me han hecho posible el crecer de manera abismal en comparación al retroceso que tenía en Venezuela. Y hoy por hoy me visualizo con varios talleres, no solamente en Costa Rica, sino en Latinoamérica y en Europa, porque siento que tengo la capacidad para hacerlo, el conocimiento, la experiencia, y estoy trabajando en el capital. Yo soy muy visionaria, siempre lo fui en mi país, solo que allí es limitante. Aquí uno tiene más oportunidades. Y cuando llegué dije, yo he escuchado el dicho de que nadie es profeta en su tierra, no sé si aplica o no aplica, pero yo en esta tierra voy a hacer un legado y voy a ser alguien grande dentro de lo que sé hacer. Empecé a trabajar con marcas
emergentes y marcas ya posicionadas. Trabajo directamente con diseñadores de modas y les confecciono todo lo que es el patronaje, prototipo y colecciones que hacen. He llevado colecciones en estos 4 años, he llevado colecciones a Costa Rica Fashion Week, Guatemala Fashion Week, México Fashion Week, y para mí es algo bonito porque aunque la gente no ve mi nombre, no ve mi rostro, es algo que yo he hecho y que para que esas diseñadoras puedan estar donde están, tiene que haber un trabajo anterior y ese trabajo lo estamos haciendo dentro del taller, mi taller, tu taller, que es como se llama mi proyecto. Ser inmigrante, ¿verdad? Inmigrante en Costa Rica quiere decir que uno o se llena de miedo por saber que las raíces que uno tiene y de donde uno proviene causa conflicto social y la gente puede decir cosas y uno no quiere ser parte de ese trauma, no quiere ser parte como de esa agresión social o de discriminación, o uno se llena de valor y uno es abiertamente lo que representan las raíces de uno, ¿verdad? En mi caso personal, una de las cosas más duras de haber crecido acá, siendo de Nicaragua, es el hecho de sentir miedo por quién es uno. Lo que más agradezco es que es ver la vida desde una perspectiva diferente, no como un tico ni tampoco como un nicaragüense, sino como alguien en el medio, como neutral. Saber que un gobierno no me está oprimiendo o que no estoy sufriendo escasez o así de comida en el hecho de, digamos, como de poder como conseguir recursos o cosas en el supermercado o lo que sea, ¿verdad? Porque no es así acá. A pesar de que hay diferentes realidades, como muchísimas personas que viven diferentes realidades muy difíciles en Costa Rica, y ahora me considero una persona que vive en una posición de privilegio, siempre estoy chequeando y como viendo y revisando mis privilegios, ¿verdad? Porque sé que en donde estoy ahora no es donde mis papás estaban, ni donde crecimos, ni donde surgimos. Pero a partir de eso me da como la oportunidad de estar agradecido por poder ver todas estas versiones de vida, ¿verdad? Entenderlas, revisar mis privilegios y entender también que cada una de estas personas que tal vez hace comentarios o que tienen como perspectivas negativas acerca de por qué alguien viene a este país, lo dicen desde un punto de vista que tiene raíz, que tiene como mucho más que nada más una palabra, sino como la forma en que fueron criados o el contexto social en el que vivieron. Yo soy músico, compositor, y bueno, la música en realidad fue algo como que para mí siempre ha sido como una herramienta emocional. Antes no me daba cuenta, pero después con el tiempo me di cuenta. Ahora tengo mi proyecto como solista, que es ASA nada más, y Organic Waste, que es la banda que tengo y la que pertenezco. Ahora hemos podido tener la oportunidad de grabar y tocar en diferentes lugares. Es increíble tener la oportunidad de grabar sin tener que pagar un 5. Y bueno, ya como solista, hace poco grabé un sencillo y llevé como mi segunda gira internacional, la última que fue en Palestina. Y fue una de las experiencias más increíbles de mi vida y que me conectó mucho con mi niñez y con conversaciones que tuve con mi papá y en general con causas que me siento como que están muy cercanas a mi corazón y que también como banda nos sentimos full identificados y yo personalmente me siento demasiado honrado.
They think it's a tragedy. The time you spent home, the courage you dropped, the moment the heartache and living on top. They think you're living on a dream. They try to take the pain off your mind. They didn't know what else to find. Mano, camina, mano. Pase por un ladito, papá. No, ya que te cae, entonces le pase por encima a los demás. No, hágalo. Ya va.